Tipos y géneros textuales, presentado por Juliet Caterine Gualtero Blanco. ¿Qué son las tipologías textuales? Es un modo de clasificar las diferentes variables de textos en función de una serie de características comunes o compartidas. Es importante aclarar que los textos pueden clasificarse en función de diferentes variables y métodos. ¿Cuáles son los tipos y géneros textuales? Narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo. Narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Es uno de los géneros más grandes de la literatura, cuyos textos pueden presentarse a partir de la oralidad o de la escritura, de forma que cada uno de ellos relatan sucesos o historias que pueden o no ser ficcionales. Características del género narrativo. Describe hechos y sucesos conforme suceden. Tiene un lugar, tiempo, circunstancia y personajes. Se usa en la radio, televisión y cine. Se narra en primera, segunda y tercera persona según el relato del narrador. Transmite ideas, sucesos y hechos con sonidos. Estructura del género narrativo. Introducción. Permite que el lector pueda introducirse a la historia a partir de la presentación de los personajes de la obra. A menudo suelen ser representados en una situación o acción específica. Nudo es el momento del conflicto en el que se empieza a desarrollar acontecimientos de fuerza que fueron planteados durante la introducción de la obra. Desenlace es el momento cúspide de la historia, la parte final en la que poco a poco todos los problemas y conflictos empiezan a resolverse para cada uno de los personajes hasta alcanzar un momento de paz entre todos los acontecimientos que debe pasar. Ejemplos: el relato, el cuento, la novela, la leyenda, el mito y la fábula. Relato es uno de los géneros narrativos más importantes y difundidos en todo el mundo literario, dada la brevedad de sus obras y asimismo el aumento de las producciones literarias características del relato, que han reunido un largo de la historia. Un relato es un tipo de texto que representa los sucesos a partir del lenguaje, y estos pueden ser históricos o ficcionales. Cuento. El cuento es uno de los subgéneros más importantes debido a la gran producción artística con la que cuenta y los temas emergentes, los avances y el desarrollo que sus autores han hecho en sus creaciones por el aporte de la literatura universal, convirtiéndose en referentes clave de este arte. Novela. Se trata de uno de los subgéneros más importantes del género narrativo y, junto al cuento, uno de los más representativos de este campo de la literatura. Su desarrollo y enriquecimiento a través de los años ha arrojado una gran cantidad de obras esenciales para la literatura universal, con autores de diferentes zonas del mundo que han hecho grandes aportes en este subgénero en particular, destacando importancia y prestigio. Leyenda. Una de las más antiguas e importantes es la leyenda, un tipo de texto que es transmitido por la tradición oral y que reúne elementos de gran importancia frente a un contexto en concreto. Es un subgénero de género narrativo que cuenta con acontecimientos de seres humanos o sobrenaturales y que es transmitido de generación en generación a través de la narración oral. Mito. El mito corresponde a un tipo de narración maravillosa que en su mayoría está protagonizada por seres fantásticos, dioses y héroes, y que ocurre fuera del tiempo histórico. El mito explica hechos específicos y da sentido a los interrogantes del ser humano frente al mundo. Es un relato sagrado que contiene una gran carga simbólica y tradicional y que hace parte del sistema religioso de una cultura, dando allí que son considerados como verdaderos. Fábula. La fábula hace parte del conjunto de los subgéneros del género narrativo, uno de los géneros literarios con mayor cantidad de obras y textos del mundo literario. Una fábula es un tipo de texto relativamente corto y ficcional que es creado con una intención normalizante, siendo esta una de las principales características. Es uno de los tipos de narraciones más antiguos, dado que surge de la tradición oral previa a la intervención de la escritura. Expositivo. ¿Qué es el género expositivo? Son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Característica del género expositivo. La redacción del texto es objetiva, presenta una teoría, hipótesis o tema de interés. Se escribe en tercera persona, uso de un lenguaje claro y preciso. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la discursiva fluidez. Estructura del género expositivo. Introducción, donde se da a conocer el tema que se está abordando, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de interés de la alcaldía. Desarrollo, parte del texto en el cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se estará abordando. Conclusión, síntesis de la información presentada en el que se estará destacando los aspectos más relevantes del tema. Tipos: divulgativos, especializados. Divulgativos. Son los textos de un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema, destinados a un amplio público que no precisa de un conocimiento previo de dicha información.
Ejemplo, textos escolares, folletos explicativos, enciclopedias, artículos periodísticos y conferencias. Especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimientos previos por parte del lector debido a la complejidad del tema. Destinados principalmente para especialistas en determinadas materias, los contenidos contienen vocabulario técnico. Ejemplos: monografías, textos legislativos, tesis, escritos jurídicos, artículos científicos. Descriptivo. ¿Qué es el género descriptivo? Es un discurso oral escrito que tiene coherencia interna propia. Definimos el texto de tipo descriptivo como aquel en el que se otorga información al lector u oyente de forma que pueda fabricar sus propias representaciones mentales. Es decir, consta de descripciones que sirven al interlocutor para hacerse una idea bastante cercana o acertada de aquello de lo que se está hablando. Características del género descriptivo: presentar coherencia y cohesión como en todos los textos, crear un retrato mental del objeto en el receptor del mensaje, los recursos lingüísticos y literarios para lograr su objetivo. El lenguaje puede ser denotativo o connotativo. Sus funciones fundamentales son las de definir, explicar e incitar. Se usan las comparaciones y las enumeraciones habitualmente. Estructura del género descriptivo. Introducción. Aquí es donde se identifica el objeto que será descrito, ya sea una persona o situación. El lector u oyente ya tiene una parte de la información a la que se presenta la atención. Desarrollo, también conocido como nudo. Aquí se comienza a describir una gran profundidad el objeto descriptivo. Se presentan aspectos generales y otras maneras detalladas, pudiendo caracterizarlo de forma más o menos objetiva y subjetiva. Conclusión, se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, del ser o animal. Estructura lineal es la estructura más tradicional de estos textos en la que se disponen los elementos de forma sucesiva, así como se consigue realizar una especie de retrato de lo que se está describiendo para que la imagen se pueda mostrar de forma sencilla y directa. Estructura recurrente es el tipo de estructura que se apuesta para mostrar los mismos elementos durante la exposición, pero se le añaden algunas variaciones para remarcar la importancia o el punto de vista del escritor. Es un método ideal para causar un efecto al lector. Estructura circular. Estos textos descriptivos comienzan y acaban con los mismos elementos, creando así una narración circular que destacan los elementos. Estructura temporal. Se explican los elementos del texto de forma cronológica, comenzando con los más alejados del presente y terminando con los más cercanos. Estructura de lo general a lo particular o de la viceversa. Con esta estructura el autor jerarquiza la información de su descripción y así muestra su visión concreta de lo que está pensando. Tipos: descripción objetiva o subjetiva. Descripción estática o dinámica. Descripción objetiva o subjetiva. La descripción objetiva se centra en una forma de relato impersonal y utiliza un punto de vista general. Por otra parte, la descripción subjetiva muestra un punto de vista de carácter personal, es decir, interviene en pensamientos y sentimientos del autor. Ejemplos: artículos científicos, poemas, cuentos, novelas, metáforas. Descripción estática o dinámica. Una descripción estática hace referencia a objetos, lugares o situaciones. En este caso, de textos predominan los verbos como ser o estar. En la descripción dinámica, el texto relata un proceso. En este caso, los verbos predominantes son acercarse, moverse o alejarse. Ejemplos: prosopografía, epopeya, retrato. Argumentativo. ¿Qué es el género argumentativo? Es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector o oyente sobre sus hipótesis o punto de vista, y las justificaciones coherentes que sustenten su idea. Su objetivo es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema, por lo que suele combinarse con el texto expositivo, caracterizado por presentar temas e intereses generales de manera objetiva. Característica del género argumentativo: recursos en conversación, pretendiente cambiar la idea del lector, ofrece argumentos sólidos, fortalece las ideas, transmite información objetiva, se centra en mostrar, expresar y comunicar información. Estructura del género argumentativo. Introducción. El autor introduce la idea sobre lo que quiere argumentar, generar el interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. Desarrollo del contenido. En esta parte se exponen los argumentos. El texto puede estar estructurado de manera monóloga, solo el autor expone sus ideas, o dialogada cuando se asume que la argumentación tendrán preguntas o réplicas. Los argumentos deben de presentarse de orden de importancia, sin olvidar los ejemplos que permitan obtener una mejor comprensión de las ideas que se quieren exponer. Conclusión. Se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que la justifiquen a manera de idear, presentando primero aquellos de mayor relevancia. Tipos: argumentos de autoridad, argumentos de causa-efecto, argumentos afectivos, argumentos de experiencias personales. Argumentos de autoridad. Se caracteriza por incluir la opinión de un experto, estudioso o organización especializada en el tema. Los textos académicos o científicos usan este tipo de argumentos.
Ejemplo, textos científicos. Un texto argumentativo científico a su vez puede ser de diferentes tipos, como la temática de la que habla, psicología, teología, lingüística. Las características esenciales de los textos científicos es que se basan en hechos y en datos, es decir, se argumentan de desarrollos a través de un conocimiento empírico o sólido. Argumentos de causa-efecto. Se presenta las razones de un hecho a través de las razones que lo originan y sus consecuencias. Un reportaje periodístico que lo intenta explicar un problema de índole social. Seguramente utilizará este tipo de argumentos para que el lector entienda el origen del problema y su impacto en la sociedad. Ejemplo, textos periodísticos. En los textos periodísticos argumentativos la finalidad es la misma, persuadir al lector para que comparta una idea y la rechace. Sin embargo, aquí se adopta un punto de vista más parcial que en el texto científico y la importancia de crear una narrativa comprensible le gana el terreno a la importancia de exponer datos concretos. Argumentos afectivos. El emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor, como la tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, alegría, entre otros. Los textos que se redactan para ser utilizados por personalidades políticas en eventos públicos suelen tener argumentos de este tipo. Ejemplo, los debates orales cuando se desarrollan dentro de un contexto formal tienen detrás de un texto argumentativo que los sostiene. Los debates orales pueden llevarse a cabo de foros de opinión, por ejemplo, en la televisión como parte de una campaña política, entre otros. Argumentos de experiencias personales. El autor expone vivencias propias como justificación de su idea. En una columna de opinión, un autor puede utilizar este recurso. Referencias. Gracias.